muchachos, qué gustazo es para mí estar con ustedes nuevamente, compartir. Qué bueno es poder saludarles, que esperamos que Dios bendiga más sus vidas, que las prospere, que las llene de su gracia, de su presencia. Le damos una cordial bienvenida a todos los que en este momento se conectan con nosotros a través de estas transmisiones, a todos los jóvenes, a todos los adolescentes, a todos los niños, a todos los amigos, a todos los vecinos, a toda la familia, a todos los que en este momento nos están acompañando, personas de otras ciudades, de otras iglesias. Sean todos bienvenidos. Siéntanse como en casa. Es un placer para nosotros, el Ministerio Generación Resplandece, darles la bienvenida a todos los que nos escuchan. Gracias por compartir todos los sábados este tiempo de adoración, este tiempo de bendición para el Señor. Gracias por compartir el link, gracias por conectarse a través de nuestras plataformas digitales. Qué bueno es que puedan compartir con nosotros y podamos celebrar el nombre del Señor. Te voy a leer un pasaje de la palabra que dice en Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron las debilidades que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanos. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hicieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Y le rendiré honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Es por este que nos vino a dar vida y vida en abundancia. Es que en este momento y en esta noche vamos a exaltarlo, vamos a glorificarlo. Ven junto conmigo, anímate ahí con donde estás, en tu sala, en tu cuarto, donde quieras que esté, en el lugar donde quieras que esté, donde te sientas más cómodo. Vamos, únete al canto de ángeles que hoy levantamos canción y adoración para nuestro Dios. Vamos, adórale a Él conmigo. Vamos todos juntos a decirle que en su presencia somos libres. Cántale conmigo al Rey. ¡Aleluya! En tu presencia danzamos libres. Cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe
adoración. Oh Altísimo Señor, Rey del universo, Rey majestuoso, Rey inigualable eres tú, Jesús. Recibe la gloria, recibe la adoración en el nombre de Jesús. Recibe, Señor, nuestra adoración, nuestro cántico para ti, Jesús. Oh, ven, Señor. Resucitaste y hoy puedo vivir.
a ti sean dada la gloria, en lo alto al que vive, en lo alto al Rey de Reyes, majestuoso Señor. Te bendecimos, Jesús. A ti sean dada toda la gloria, toda la honra y toda la majestad es para ti. Digno, Señor, solo tú eres digno de recibirla. Aleluya. Eres suficiente para nosotros, Jesús. Por eso hoy queremos decírtelo, nuestro sanador y salvador de nuestras vidas. Aleluya. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel en su amor
confiamos, hay descanso en Él. Descansamos en ti, Señor, porque tú eres nuestra vida, nuestra razón de nuestro existir. Te damos el honor y la gloria a ti, Jesús. Queremos decirte que eres precioso, que eres hermoso, Señor. Eres incomparable, Salvador de nuestras vidas. Nuestras vidas, Señor, te decimos a ti, Jesús. Al contemplar tu obra en la cruz, cuánto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso, precioso. Al contemplar tu obra en la cruz, cuánto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar.
para mí y te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. No puedo vivir si no estás junto a mí. Autor de mi vida, autor de mi salvación. Muy buenas noches para todos ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más a esta transmisión del Ministerio Generación Resplandece. En esta noche vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Oseas, capítulo 6. Los invito a que en su Biblia, ahí en físico o en digital, puedan buscar en el libro de Oseas, que está en el Antiguo Testamento. Y mientras buscas, quisiera contarte que hay ilustraciones que nos enseñan acerca de la relación de Dios con su pueblo. En toda la Biblia vamos a encontrar varias de estas ilustraciones, por ejemplo la de el pastor y la oveja, el de el Señor y sus siervos, el del padre e hijo, el del novio y la novia. La palabra dice que Cristo es el novio y la iglesia es su novia. Vamos a encontrar el del barro y el alfarero, y también la ilustración del esposo y la esposa. Entonces, el libro de Oseas muestra una de estas ilustraciones que nos enseña acerca de la relación de Dios con su pueblo. Leamos entonces el capítulo 6, los versículos 1 al 6. Dice: vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo, Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes?, pregunta el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Envié mis profetas para destrozarlos, para aniquilarlos con mis palabras, con juicios tan inevitables como la luz. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozca. Esta es la palabra del Señor y damos gracias a Él por su bendita palabra. Entonces, el libro de Oseas nos cuenta da cuenta de una de estas ilustraciones sobre la relación de Dios con su pueblo, el de la esposa y el esposo. Veamos entonces qué ocurría en el contexto. Es una palabra que me gusta, pero veamos qué ocurría en el contexto político y religioso en ese momento. Dios había llamado a Israel para que fuera su pueblo. Sin embargo, una vez llegaron a la tierra prometida, el pueblo comenzó a alejarse del Señor, se hicieron ídolos, comenzaron a desobedecer los mandatos del Señor e incluso hicieron alianzas con naciones vecinas. No obstante, Dios les había dicho que confiaran en Él porque el Señor los defendería. Pero el pueblo prefirió confiar en el poderío militar y político de sus vecinos. Dios entonces les envió profetas para llamarlos al arrepentimiento y para advertirles de las consecuencias de su desobediencia. Uno de esos profetas es el profeta Oseas, cuyo nombre significa salvación o Dios salva. Dios le dijo a Oseas, a este profeta, que se casara con una mujer que ejercía la prostitución. Oseas contrae matrimonio con esta mujer, ella le da 3 hijos y tal era su infidelidad y su conducta, pues que Oseas ni siquiera sabía si los 2 últimos hijos eran hijos de él o no. Oseas constantemente se iba con otros hombres y
Gomer constantemente se iba detrás de otros hombres y Oseas iba y las rescataba, a tal punto que hasta hubo un momento, una ocasión en que Oseas tuvo que rescatarla porque había sido vendida como esclava a causa de su conducta y de las acciones que había hecho. Entonces, una y otra vez Gomer dejaba su hogar y una y otra vez Oseas amorosamente iba a su encuentro para rescatarla. Entonces, esta es la historia de amor que cuenta el libro de Oseas, del profeta Oseas. Y vamos a encontrar, si revisamos todo el libro, que hay dos grandes personajes y dos grandes invitaciones. Y de eso vamos a hablar en esta noche, de estos dos grandes personajes del libro de Oseas y de dos grandes invitaciones que encontramos en este libro de Oseas. Veamos primero entonces cuáles son esos dos personajes. Son Gomer y Oseas. Veamos entonces primero a Gomer. Vamos a encontrar, por ejemplo, en pasajes como en el capítulo 2, versículos 4 al 5, que nos cuentan un poco cuál es la conducta de Gomer para conocer un poco este personaje. Entonces, el Señor, refiriéndose a ella, dice en el capítulo 2, versículos 4 al 5, «No amaré a sus hijos, porque fueron concebidos en la prostitución. Su madre es una prostituta descarada, y quedó embarazada de una manera vergonzosa. Dijo, iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua, a cambio de ropa de lana y lino, también a cambio de aceite de oliva y bebidas». Y también en el capítulo 4, versículos 1 al 3, vamos a encontrar también un poco la descripción de la conducta de esta esposa. Miren lo que dice. «El Señor ha presentado cargos en tu contra diciendo, no hay fidelidad ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro». Entonces, al revisar estos versículos y otros que están en todo el libro de Oseas, encontramos un poco cuál es el carácter y conocemos a este personaje llamado Gomer, y encontramos que Gomer es infiel, egoísta, complacerse a sí misma, darse gusto a sí misma es más importante que su familia. Ella es amante de sí misma y sus propios deseos. Su propio placer es su ídolo. Gomer representa al pueblo de Israel que desobedeció al Señor, que desobedeció la instrucción que Dios le había dado de no tener dioses ajenos a Él. Dios le había dicho al pueblo, solo a Dios adorarás y solo al Señor servirás. Sin embargo, el pueblo comenzó a hacerse imágenes, comenzó a adorar a otros ídolos y terminó mezclando la adoración al Señor con estos otros ídolos. Entonces, iban y hacían sacrificios a Dios, pero también iban y rendían cultos a otros ídolos. No había distinción entre Dios y los ídolos de los pueblos vecinos, porque el pueblo de Israel los adoraba a todos. Entonces, Gomer representa la infidelidad del pueblo de Israel. Gomer representa al pueblo. Gomer me representa a mí y te representa a ti. Porque antes de decir, esa Gomer es el colmo, o Gomer se parece a fulanita, o se parece a fulanito, piensa, preguntémonos, ¿en tu corazón Dios tiene el primer lugar? ¿Amamos a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón? ¿O hay otras cosas en las que invertimos nuestro tiempo y nuestros recursos? Cualquier cosa que no sea Dios es un ídolo. Entonces, vemos aquí el carácter de Gomer y cómo ella representa la infidelidad del pueblo de Israel. El segundo gran personaje es Oseas, y lo vamos a encontrar también, o vamos a encontrar un poco la descripción de este esposo en el capítulo 2, los versículos 14 al 15. Miren lo que dice, la conducta del esposo. «Pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto.
Y también encontramos la conducta de este esposo allí mismo en el capítulo 2, en los versículos 19 al 20. Miren lo que dice: Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. Oseas es uno de los más grandes amantes de toda la historia de la literatura universal. Encontramos su amor tan intenso y tan extraordinario que incluso las peores acciones de su esposa no hicieron que su amor se apagara, no hicieron que él desistiera de su compromiso con su esposa. El libro de Oseas nos presenta a este hombre como alguien gentil, sincero y afectuoso. Tenía una naturaleza tan amorosa, tan profundamente amorosa, que le hacía apegarse a su hogar, y por eso iba una y otra vez en búsqueda de su esposa para devolverla, para traerla de vuelta al hogar. Oseas entonces fue enviado por Dios para darle un mensaje al pueblo y recordarle que Dios lo amaba, para recordarle al pueblo ese profundo amor que Dios tenía por el pueblo de Israel. Oseas entonces, en su carácter, representa a Dios y ese amor de Dios por nosotros, un amor que salva, un amor que restaura, un amor que rescata. Vemos entonces el carácter de Dios representado en este esposo, en Oseas, y vemos también el carácter del hombre, nuestro carácter, representado en Gomer. Les dije entonces al inicio que en el libro de Oseas encontramos dos grandes personajes que ya vimos, Oseas y Gomer, pero que también encontramos dos grandes invitaciones. La primera de ellas la vamos a encontrar en el capítulo 6, en el versículo 1, que fue el primer pasaje que leímos. Miren lo que dice: vengan, volvamos al Señor. Hay allí una invitación. El profeta le está diciendo al pueblo, o Dios le está diciendo al pueblo a través del profeta: vengan, vuélvanse. Es un llamado al arrepentimiento, y es una constante en este libro de Oseas. Una y otra vez, por un lado, el profeta denuncia la actitud del pueblo, denuncia su conducta, acusándolos de abandonar al Señor, de su idolatría, de irse detrás de otros dioses, pero también hace una invitación de volverse al Señor, hace una invitación de que el pueblo vuelva al Señor. Y si revisamos y reflexionamos, pues pareciera que hace parte de la naturaleza humana el darle la espalda a Dios, el ir en contravía a Dios, el decir de alguna manera: no te necesito, Dios, yo puedo hacer las cosas sin ti. Y no es que eso salga de nuestra boca, no es que digamos, nadie se atreve a decir eso, nadie se atreve a decir, a confesar: Dios, yo no te necesito. Nadie se atreve a expresarlo de esa manera verbalmente, pero nuestras acciones hablan más fuertes que nuestras palabras. Y ojo, no es que no nos guste Dios, de hecho nos encanta saber que Dios nos ama, nos encanta saber que Dios es amor, nos encanta saber que Dios nos rescata, que Dios nos salva, que Dios nos ayuda, y en nuestros momentos más difíciles eso es lo primero que pensamos: Dios me va a ayudar y Dios me ama. Sin embargo, cuando se trata de obediencia, ya la cosa cambia y ya como que la cosa no nos gusta mucho. Cuando se trata de hacer las cosas a la manera de Dios y no a la nuestra, pues hacemos lo mismo que Gomer y damos la espalda a Dios y nos alejamos del Señor. Entonces preferimos darle la espalda a Dios que hacer las cosas a la manera de Él. Y las posesiones, las riquezas, el poder, las personas, el trabajo, nuestras relaciones, nuestras capacidades se vuelven nuestros ídolos, y preferimos confiar en estas cosas que volvernos al Señor. Y crisis como las que vivimos actualmente ponen de presente nuestra profunda necesidad de Dios, y ponen de presente también nuestra incapacidad de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Nos guste admitirlo o no, necesitamos a Dios. Y Dios entonces está diciendo, en crisis como las que estamos viviendo y todo el tiempo, Dios nos está diciendo su invitación constante, como esta
del versículo 1. Volvámonos al Señor, volvámonos al Señor. Dios nos está invitando a que nos volvamos a Él. Esa es la primera gran invitación. La segunda gran invitación está allí mismo en ese capítulo 6 que leímos, en el versículo 3. Dice: si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Miren que no solo es el llamado a arrepentirnos, que es la primera invitación al volvernos al Señor, no solo es dar la vuelta de nuestra condición, volvernos al Señor, volver a mirar a Dios, contemplar a Dios, y no solo decir que lo contemplamos, sino realmente volvernos hacia Él, sino esforzarnos por conocerlo. Y ese esfuerzo denota una intención, una disposición por conocer a Dios, ser intencionales en tener una relación con Él. Cuando algo o alguien nos interesa, procuramos conocerle, le dedicamos nuestra atención, disponemos de nuestro tiempo para indagar sobre ese asunto o esa persona. Y mientras más nos involucramos, pues más nos gusta y nuestro corazón se va volviendo hacia allá. Con Dios es igual. Si no lo conocemos, y peor aún, si no nos disponemos a conocerlo, pues no podremos amarle. No podemos amar a alguien si no le conocemos. Eso no se da naturalmente. Tú no amas a alguien y luego lo conoces, ¿cierto? Aun cuando así pasa, cuando primero amas y luego es que conoces, entonces vienen los ayayay. Pero el proceso natural es que vas conociendo, y entre más conoces, más eres atraído por ese asunto o por esa persona, y más cerca quieres estar porque has visto el carácter y el corazón de esa persona. Con Dios es así. Mientras más lo buscas, mientras más te dispones a conocerle, más quieres estar cerca de Él, porque vas experimentando su amor, porque vas experimentando su gracia, porque vas experimentando su compasión y su fidelidad. Dios me atrae con cuerdas de amor. Dios nos atrae hacia Él. Y cuando lo conozco su carácter, no hay otra cosa sino amarlo. Y es un poco lo que experimentaron los discípulos, esa atracción hacia el Señor. Los evangelios nos cuentan que hubo un momento en que Jesús pues estaba predicando mensajes ya muy duros, y algunos de sus discípulos comenzaron a abandonarlo. Y estando cerca de sus discípulos, pues su círculo más cercano les dijo: bueno, y ustedes también me van a abandonar, ustedes también se van a alejar. Y uno de ellos les dice: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ellos llevaban 3 años conociendo al Señor, día y noche, cerca de Él, y realmente con esta declaración lo que estaban diciendo es: Señor, ya te hemos conocido, ¿a dónde iremos? No queremos ir a otro lugar que no sea el estar contigo. Y esa declaración fue producto de conocerlo y de estar tiempo con Él. Habían sido atraídos por el carácter y el corazón de Cristo. Alguien me contaba en este tiempo de crisis del coronavirus, que no lograba, me decía que no lograba conectarse con Dios, que no lograba tener encuentros con Dios. Y reflexionábamos con esa persona, es que a veces sucede que no conocemos, a veces esas cosas o pensamos eso, que no tenemos encuentros con Dios o que Dios no está cerca de nosotros. Reflexionábamos en que pensamos eso porque muchas veces pensamos que tener encuentros con Dios es tener experiencias sublimes, tener experiencias sobrenaturales. Pensamos que tener encuentros con Dios implica llorar, gritar, erizarnos, tener experiencias sentimentales o emocionales. Y eso es no conocer a Dios, no conocer el carácter de Dios, porque el Señor, su corazón fiel, ha prometido estar con nosotros, más allá de si pues nos erizamos o lloramos o no. Entonces, cuando buscamos al Señor, pues Él está allí presente, más allá de lo que nuestras emociones o sentimientos nos hagan creer. Y eso es tan cierto,
porque la palabra así lo dice. En Hebreos, por ejemplo, en el libro de Hebreos, encontramos que el Dios dice que Él recompensa a los que le buscan, que Él es galardonador de los que le buscan. Y nadie que busque al Señor será jamás defraudado. Entonces, el Señor está esperando que nosotros lo busquemos y lo conozcamos. Ese es la constante en este libro de Oseas. Miren que una y otra vez en el capítulo 6 que leímos dice: más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Y también en el capítulo 2 que leímos, también finaliza el versículo 20 diciendo: por fin me conocerás como el Señor. Entonces hay un anhelo y un deseo en el Señor que nosotros le conozcamos, pero eso solo se logra cuando somos intencionales en buscarlo y en tener tiempo con Él, en tener una relación con Él. Entonces, el conocer a Dios implica una relación natural que lleva a amarlo y querer estar con Él. El problema es que creemos que Dios es un tema espiritual, es un tema de momento, es leer la Biblia un rato, es ir a un grupo de oración, ir a una misa, estar un rato en un tiempo de oración y chao, ya cumplí mi tiempo con Dios. Y hemos sacado a Dios de nuestra cotidianidad, hemos sacado a Dios de nuestro diario vivir. Y eso es arrogancia. Mira lo que dice el versículo 10 del capítulo 7. El Señor, refiriéndose a la conducta del pueblo, dice: su arrogancia testifica en su contra. Sin embargo, no se vuelven al Señor su Dios, ni siquiera tratan de encontrarlo. Mira que la condición del pueblo era tal, su condición de pecado, su condición de infidelidad. Estaba el pueblo tan sumido en la idolatría, tan sumido en su propia opinión, que no les importaba buscar a Dios. Y ni siquiera trataban de encontrarlo, dice el texto. Es decir, que no había un interés en entablar una relación con el Señor. Entonces, de lo que está hablando la palabra aquí en el libro de Oseas no es de una búsqueda superficial, no es de una búsqueda de momento, es una búsqueda que me lleva a conocer el carácter de Dios. Y a veces sucede, o está pasando modernamente, que nos conformamos, creemos que buscar a Dios es publicar en nuestros estados, en nuestras redes sociales, un versículo o ir a un grupo de oración o tener una oración de momento y nos conformamos con decir o con aparentar que amamos a Dios. Pero lo que Dios está buscando es realmente en que seamos intencionales en tener una relación profunda con Él, nada superficial. Hace algún tiempo hablaba con alguien a quien quiero mucho, alguien a quien amo, y esta persona en medio de su juventud es una persona joven, y en medio de su juventud ha experimentado tantas cosas, todo lo que te puedas imaginar, cualquier cosa que te puedas imaginar ya la ha probado y ya la ha experimentado. No obstante, la insatisfacción y ese no hallarse sigue allí presente. Y en algún momento, conversando con esta persona, le decía: si ya probaste todo, prueba con Dios a ver qué tal te va. ¿Por qué no pruebas con Dios a ver qué tal te va? Lo peor de si pruebas con Dios, de intentar tener una relación con Dios, ya has tenido todo tipo de relaciones, con personas, con experiencias, en fin. Pero ¿por qué no pruebas tener una relación con Dios a ver qué tal te va? Lo peor que puede pasar es que termines enamorada o enamorada de Dios. Lo peor que puede pasar es que termines enamorado de alguien que está dispuesto a amarte de manera extraordinaria y sin medida. Y eso para nada es malo, para nada es malo. Que alguien que te ame de manera extraordinaria, que tú termines enamorado de alguien que está dispuesto a amarte de manera extraordinaria. Pero ¿qué pasa o qué nos sucede? Que creo nos conformamos con 10 minutos al día. Tú y yo nos conformamos con tener una oración de 10 minutos en la mañana, una oración de 10 minutos en la noche y tener 10, 15 minutos con Dios en el día o si acaso en la semana. Pero Dios quiere más que 15 minutos de tu tiempo. Dios quiere tu vida, toda tu vida. Y eso implica
la forma en la que trabajas, la forma en la que tratas a tu prójimo, la forma en la que te relacionas, la forma en la que tratas a tu pareja, la forma en la que buscas pareja, la forma en la que te relacionas con los demás. Eso implica toda tu vida. Y tal vez te está pasando en este tiempo, como al pueblo de Israel, que tu estrategia política o económica ha fallado, tu estrategia sentimental ha fallado, tu estrategia para la felicidad ha fallado, y aún así estás como el pueblo de Israel negándote a buscar al Señor, negándote a volver a Él. Entonces mira que en este pasaje del capítulo 6 de Oseas que leímos, hay dos grandes invitaciones. Uno, el volvernos al Señor, el arrepentirnos de nuestra conducta, de vivir lejos de Dios y de hacer las cosas a nuestra manera. Y la segunda gran invitación es a buscar al Señor, pero no de manera superficial, sino realmente en interesarnos y a disponernos en conocerlo, en tener tiempos con el Señor. Mira que el mayor ejemplo, lo vamos a ver ahorita, es Cristo Jesús, que tenía tiempos a solas con el Señor. Pero entonces, para ir finalizando, vamos a leer un último versículo. En el capítulo 10, versículo 12. Mira lo que le dice el Señor al pueblo. Planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor, para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Miren que después, durante los 10 primeros capítulos, los 9 primeros capítulos, observamos la conducta de Gomer, la conducta de Oseas, cuál es el carácter de cada uno de ellos, y Dios está advirtiéndole al pueblo sobre las consecuencias de su desobediencia, pero también los está invitando a que se vuelvan al Señor, para finalmente entonces concluir en este versículo 12 del capítulo 10. El Señor está diciendo, miren, aren la dura tierra de sus corazones, esa coraza, esa fachada que les impide ver al Señor, que les impide acercarse al Señor. El Señor está diciendo que haremos la dura tierra de nuestros corazones, y un poco es una ilustración de la agricultura. Para poder sembrar tienes que arar la tierra, y al ararla, ese proceso del arado implica un proceso donde la tierra son arrancados de raíz todo lo que no sirve, para preparar la tierra y dejarla lista para recibir a la semilla. Y es lo que el Señor nos está diciendo, mire, es tiempo de que preparemos nuestro corazón para recibir la cosecha del Señor, porque es tiempo de buscar al Señor. Este es el tiempo, tú que nos estás escuchando en esta noche, este es el tiempo de buscar al Señor, y es la invitación que Dios nos está haciendo en este tiempo, en este tiempo de crisis. Es el tiempo de buscarle. Ahora te hablo a ti, generación conquistadora, jovencito del ministerio Generación Resplandece. Quiero dejarte una pregunta a ti, miembro de la generación conquistadora. Una pregunta: ¿cómo ser voz profética en un tiempo en el que hacer lo correcto o mostrar amor y compasión se juzga como ridículo o estúpido? Quiero repetir la pregunta. Joven, ¿cómo ser voz profética en un tiempo en el que hacer lo correcto o mostrar amor o compasión a los demás se juzga como ridículo o estúpido? ¿Cómo ser voz profética en un tiempo en el que es de bobos buscar a Dios? No cualquiera tiene la valentía en medio de este tiempo para decidirse a buscar al Señor. Y buscar a Dios, el ser intencional, les decía hace un rato, no es poner un versículo en Facebook, en nuestros estados de WhatsApp, es mucho más que eso. Es dedicar tiempo a meditar en su palabra y ponerla en práctica. Y nuestro mayor ejemplo es Cristo Jesús. La palabra dice, los evangelios dan cuenta que Él se apartaba para estar a solas, para orar a solas. Lo hacía Él solo o con sus discípulos más cercanos, pero apartaba un tiempo y apartaba un espacio, un momento, un lugar para estar a solas y buscar la voluntad del Señor. Y en medio de la tentación, Él pudo vencerla obedeciendo la palabra. Entonces,
El relato de la familia de Oseas ilustra una historia de amor, el hecho de que Dios nos ama. De principio a fin, todo el libro de Oseas nos cuenta y nos relata esta historia de amor, y es la historia de amor que nos cuenta toda la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis, la historia que nos cuenta la Biblia es la historia del amor de Dios por nosotros. Y esta historia nos muestra un ejemplo extraordinario del amor de otro que renuncia a su condición por ir en busca del ser que ama. Y ese es el ejemplo de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2 nos dice que Jesús no se aferró a su condición de Dios, sino que se despojó a sí mismo, se humilló, se hizo siervo por amor a nosotros. Jesús es la mayor muestra de amor por nosotros. Jesús vino a tu encuentro y hoy está buscándote. Déjate encontrar. Prueba con Dios. Prueba tener una relación con Él. Quisiera finalizar entonando una canción, un himno que le aprendía a mi abuela desde niña, pero si lo intento entonarlo, ustedes se van a desconectar de manera inmediata. Pero dice algo así como: el tierno amor de Jesús nunca cambia, sus misericordias nunca tienen fin, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Es la sin razón de su gracia y su amor la que nos atrae. Es su gracia y su amor la que nos hace buscarle y querer estar con Él. Oremos al Señor en esta noche con base en esta palabra. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra eres tú. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos recuerda cuánto nos ama. Te ruego, oh Dios Todopoderoso, que por tu gracia nos hagas comprender, Señor, la anchura, la altura, la profundidad de ese amor tuyo, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Padre, tú sabes cómo cada uno de nosotros necesita encontrarse contigo, y cómo cada uno de nosotros, Señor, necesita reconocer que te necesitamos. Te ruego, oh Señor, que por tu Espíritu Santo tú traigas a nuestras vidas convicción de nuestra necesidad de ti. Te ruego, Señor, que tu amor nos inunde en este tiempo de crisis, Señor, que te necesitamos aún más. Danos, oh Dios, un corazón humilde, un corazón sencillo, que haya en nosotros, oh Dios, la misma actitud de Cristo Jesús, que no se aferró a su condición de Dios, sino que se humilló. Danos la misma actitud, Señor, de humillarnos delante de ti y de reconocer que te necesitamos. Te ruego, Dios Todopoderoso, que tú nos hagas volver a ti, que nos ayudes, Señor, a experimentar esa gracia y ese amor tuyo, que nos impulse, Señor, de manera apasionada a buscarte una y otra vez, a buscarte, Señor, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra necesidad, podamos reconocer que te necesitamos y que necesitamos arrepentirnos, Señor, de esa conducta, de esa soberbia, de esa arrogancia que nos hace pensar que podemos vivir esta vida sin ti. Te necesitamos, oh Dios Todopoderoso. Te ruego, Señor, que esta tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones y que dé fruto y fruto que permanezca. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. A ti sea toda la gloria, Señor. Amén y amén. Muy buenas noches para todos. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, Dios continúe bendiciendo a todas las personas que se encuentran conectados con nosotros en esta transmisión. Darle gracias por esa palabra que siempre nos está guiando. Y estoy aquí para darles información de las actividades semanales de la iglesia y del ministerio. Si deseas compartir con amigos, el espacio ideal para ti son las tertulias. Está la tertulia San Carlos, Pablo VI, Recreo y Ciudadela Suiza. Estas se reúnen a partir de las 7 de la noche todos los viernes en medios digitales. La tertulia 20 de julio se reúne todos los domingos a las 7 de la noche por medio de plataforma digital Google Meet. El servicio de Semillas de Fe para todos los niños se encuentra disponible los domingos a partir de las 9 de la mañana en la página de la Iglesia Evangélica Central. Y ojo con esta noticia, porque tenemos campamento virtual del Ministerio Generación Resplandece en enero del 2021, así que ves preparándote.
Y para todos los jóvenes como yo, los domingos tenemos encuentro de Ministerio Generación Resplandece a partir de las 4 de la tarde por plataforma digital Google Meet. Recuerda también en la página de la Iglesia Central Evangélica se transmiten altares familiares de miércoles a viernes a partir de las 7 de la noche. También no olvides todos los domingos el servicio general que se encuentra a partir de las 10 de la mañana. Dios les continúe bendiciendo y un abrazo para todos.